Antes de iniciar con este tema, yo les quiero agradecer mucho asistir a esta reunión. Es muy importante puesto que la mayoría de nosotros tenemos herramientas tecnológicas y a veces pues se nos olvida, se nos pasa por alto cómo saber utilizar cuando nosotros encontramos en nuestros dispositivos encontramos alguna imagen, algún video o audios que son inapropiados, cometemos el error a veces hasta de reenviar. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con contenidos inapropiados, es importante que saber hacer. Y más aún cuando esos contenidos inapropiados se encuentran en nuestros dispositivos, en los dispositivos de nuestros hijos o de algún familiar. Entonces, el tema de hoy es derechos digitales, violencia digital y protección de datos personales. La importancia de los derechos digitales y los derechos de la niñez en entornos virtuales radica en que garantizan que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder y utilizar las tecnologías digitales de manera segura, inclusiva y responsable, favoreciendo su educación, participación, comunicación y desarrollo integral. Asimismo, asegurar la protección de su privacidad, integridad y datos personales, promoviendo entornos digitales que respeten los derechos humanos y que fortalezcan la ciudadanía digital. Los derechos digitales y los derechos de la niñez, ¿qué tienen que ver? Pues mucho, están interrelacionados, puesto que los niños desde muy temprana edad, ya a través de sus padres, tienen este conocimiento de los celulares más que todo. Y en ellos, pues, ellos como no saben cómo trabajar con estos dispositivos, ellos están más por el juego. Sin embargo, pues hay personas que a veces los atrapan a través de de los juegos y violentan los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, los derechos digitales y los derechos de la niñez en entornos virtuales son fundamentales porque garantizan que niñas, niños y adolescentes puedan acceder de manera segura, inclusiva y responsable a las tecnologías. ¿Para qué? Para que ellos aprovechen los beneficios en su educación, en su participación, en la comunicación, en su desarrollo personal y también social. Los derechos de los niñas en entornos virtuales están no solamente en el Código de Convivencia de nuestro Ecuador, están plasmados o en la Constitución. Existe un instrumento internacional llamada Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, y en este instrumento internacional hay principios generales. Entre estos principios generales está la no discriminación a nuestros niños. Respetar el interés superior del niño, niña y adolescente. Tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Tienen derecho a la información a través de un adulto o a través de sus padres. Tienen derecho a la libertad de expresión. Y por supuesto, pues ellos tienen derecho a que se respete sus opiniones. Ahora, estos derechos digitales están plasmados en otras normativas. Tenemos la Constitución y tenemos el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Me permiten un ratito, tengo a dos personas aquí en espera. Bien. Les decía que existe una normativa en nuestro Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador es la máxima normativa. Tenemos muchas, pero la Constitución es la primera. Y como nos estamos refiriendo a la violencia, a los derechos, de nuestros niños y niñas, pues aquí también
les voy a explicar un poquito sobre el Código de la Niñez y de la Adolescencia. En el caso de la Constitución de la República del Ecuador hay muchos derechos, no solamente para los niños, sino para todas las personas en general. Y dentro de estos derechos, el artículo 66 nos indica que toda persona tiene derecho a su integridad personal, tiene derecho a su intimidad y privacidad, tiene derecho al honor y al buen nombre, y asimismo tiene derecho a la intimidad personal y familiar. Mientras que el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en el artículo 51, señala que uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es el derecho a la libertad personal, a la dignidad, a la reputación, al honor, a la imagen, es decir, que todos adultos o niños y niñas pues tenemos que respetar los derechos de todas las personas y en especial de nuestros jóvenes. Ahora, violencia digital. ¿Qué es la violencia digital? Nos indica que la violencia digital es cualquier acción que se realiza a través de nuestros dispositivos. El más común es nuestro celular, que la mayoría de las personas tienen a nivel mundial, que somos nosotros los padres o familia quienes con nuestro permiso entregamos estos dispositivos a nuestros hijos exponiéndolos en algunos casos a la violencia digital. Ahora, esta violencia, ¿cómo se da o a través de qué? De algunas plataformas. La más común es el WhatsApp. Es una aplicación sencilla de utilizar, pero asimismo, como es sencilla, tiene beneficios. Asimismo, nuestros niños están expuestos a que sus derechos sean violentados. Tenemos WhatsApp, Instagram, que ya por lo general utilizan ya los jóvenes de 12 a partir de esa edad, los adultos. Tenemos asimismo YouTube, Zoom, que también a través de estas diversas herramientas que nosotros encontramos, también se pueden violentar nuestros derechos. Tenemos TikTok, YouTube, entre otros. Ahora, los tipos de violencia que se pueden dar en estas plataformas que acabo de mencionar, tenemos, por ejemplo, el doxing, que no es más que publicar información personal sin el consentimiento de la otra persona. Tenemos el grooming, que se trata de que un adulto a través de estas plataformas quiere ganar la confianza de un menor. ¿Para qué? Para abusar de él de alguna manera. Tenemos el robo de la identidad, que se da para cometer algunos fraudes. Otro de los tipos de violencia es el ciberbullying, que se trata del acoso, el hostigamiento, la humillación, que no solamente se puede dar de forma presencial, por decir, en una institución educativa, sino desde cualquier dispositivo. Por eso se llaman violencia digital. El sexting, que se trata de enviar, recibir y en algunos casos hasta de compartir algún contenido inapropiado. Por lo general se da en nuestros niños, a veces cuando, por curiosidad, por así decirlo, o a veces cuando están presionados por sus mismos compañeros, lo hacen. Tenemos otro tipo de violencia, sextorsión, que se trata de chantajes para poder enviar esas imágenes, esos videos, esos audios. Y el último tipo de violencia es el phishing, que se trata de mensajes o correos falsos. Por lo general, nosotros los adultos siempre nos están llegando a nuestros correos institucionales este tipo de violencia. ¿Para qué? Para robarnos nuestra información. Ahora, ¿cuáles son los riesgos cuando se dan este tipo de violencia? Pueden ser leves, pueden ser graves o pueden ser muy graves. Estos tipos de violencia pueden afectar, sobre todo en nuestros niños, a su desarrollo emocional. Es decir, que le puede causar tristeza, ansiedad e incluso estrés. Puede afectar su autoestima, es decir, de un autoestima que nosotros a veces creemos que está normal,
pues ellos caen en un abismo profundo y a veces si no hay la ayuda adecuada a través de un profesional, pues ellos es imposible salir o difícil de salir de ahí. Y el bienestar integral que afecta sus relaciones de aprendizaje. Las consecuencias jurídicas son muchas. Yo les indicaba que la Constitución, ahí nosotros podemos encontrar nuestros derechos, pero no solamente en la Constitución encontramos, sino que también hay otras normas en donde vamos a encontrar los derechos, pero también vamos a encontrar cuáles son las sanciones. Entonces, todo acto tiene una consecuencia. Toda violencia tiene una consecuencia jurídica que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal. Es por ello que nosotros no podemos permitir ni tampoco nosotros hacer de que se prive la privacidad, la integridad, la imagen o la seguridad de una persona y menos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, hay una ley que tal vez no es muy común en nosotros, pero deberíamos de conocerla más. Es la protección de datos personales. No es una ley nueva, es una ley que fue impartida por la Asamblea de nuestro Ecuador en el año 2021. Sin embargo, ante tantas cosas y más que todo de violencia en los dispositivos, pues ahora podemos escuchar más a menudo esta ley. Es la Ley de Protección de Datos Personales. En esta ley, como les decía, encontramos algunas cosas, pero ¿cuál es la finalidad de esta ley? Es la de garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales y proteger los derechos de todas las personas. Y dentro de estos derechos encontramos el derecho a la información. Todos nosotros tenemos derecho a la información, pero a una información responsable. Otro de los derechos que encontramos en esta ley es el acceso a todos nuestros datos personales. En los trabajos, por ejemplo, cuando necesitan de nuestros datos, nosotros tenemos derecho a solicitar y la empresa o el lugar donde se requieren de estos datos, pues tienen la obligación de facilitarnos a nosotros. Tienen derecho también dentro de esta ley a la eliminación. Si por A o B motivo nos encontramos ante un caso donde tal vez equivocadamente, tal vez por curiosidad, se compartió un video, por así decirlo, inapropiado, se hacen las investigaciones respectivas y el usuario o el afectado tiene el derecho a que se elimine, ¿verdad? Hay que dar una serie de explicaciones aquí para que por qué se compartió y por qué yo quiero que se elimine. Entonces, por eso yo les decía, es muy importante que nosotros conozcamos un poquito más sobre esta ley en donde se plasman todos estos derechos. Y otro de los derechos que encontramos es el derecho a negarse. Si usted no quiere que, por ejemplo, su empresa, más del nombre, su número de cédula, se comparta, porque son parte de sus datos personales, pero si ellos requieren alguna otra información, nosotros tenemos derecho a negarnos y no compartir ni con ellos ni con cualquiera, solamente lo necesario. Y asimismo la empresa, como les decía, deben de compartir con nosotros en un formato actualizado y muy estructurado. Entonces, esto en cuanto a la violencia. Hay, dentro de los tipos, hay uno de los tipos de violencia que tal vez no lo sacamos por el nombre, pero sí sabemos a qué se refiere. Este tipo de violencia es el sexting. ¿De qué se trata el sexting? Consiste en el envío, recepción o difusión de imágenes, video o mensajes íntimos de personas a través de los medios digitales. Entre estos medios digitales pueden ser los celulares, las computadoras, las redes sociales, los correos. Y como les indicaba, a través de las diferentes plataformas. A veces
las personas comparten sin el debido permiso y para ello nosotros debemos de tener un permiso, ¿no? A veces entre los compañeros, por ejemplo, se toman, entre los adolescentes, se toman fotos tal vez de alguna parte que no es la adecuada. Yo le decía, a veces se dejan llevar por lo que dicen los compañeros, entonces se toman fotos y rápidamente las comparten. Entonces eso no se puede permitir, no puede pasar y a eso es lo que se denomina como el sexting. Ahora, ¿por qué ocurre el sexting? Podemos ver aquí en la imagen que nuestros niños, niñas y adolescentes a veces es por curiosidad, más no por hacer algún daño, por maldad, es por curiosidad en ciertos casos. Otro de los casos es por la presión de que tiene un amigo o una amiga, un compañero de aula, por así decirlo, quieren ellos que ingresan a un grupo. Entonces comienzan a solicitar algunas cosas y una de esas cosas es, por ejemplo, el contenido inapropiado, en donde el chico que quiere ser aceptado pues comparte, ¿no? Sin pensar. Entonces, esto es lo que ocurre con el sexting. ¿Qué más podemos encontrar aquí? La falta de supervisión de la familia, de los padres. A veces dejamos muchas horas a nuestros hijos menores de edad en la computadora o en el celular y tras de que los dejamos en muchas horas no nos damos cuenta con quién hablan, con quién comparten información. Entonces, eso lleva en algún momento a que ellos sufran violencia o que sean parte de una violencia. También tenemos la manipulación o engaño, la atención o aprobación de los demás, la falta de información sobre los riesgos y el exceso de confianza que se les da incluso hasta la familia. Ahora, el contexto en jóvenes. Los jóvenes viven en un mundo digital. Eso no es novedad para todos nosotros. Pueden tomar decisiones sin pensar debido a la presión de sus amigos. No siempre comprenden que su intimidad puede ser vulnerada. A veces ellos los toman como un reto, eh, tal vez como un chiste, tal vez simplemente curiosidad, pero se están vulnerando dos derechos muy fundamentales que ya fueron mencionados y que están plasmados en el artículo 66 de la Constitución. Entonces debemos de tener mucho cuidado con la información que ellos comparten. Los riesgos del sexting. Imágenes, textos, videos que pueden ser compartidas sin el consentimiento. Ojo, cuando en dos adolescentes hay un consentimiento, cambia, ¿sí? Cambia, ya no es una violencia, porque hay un consentimiento, ¿sí? Entonces, eso nosotros debemos inculcar a nuestros hijos, que más que todo, de ser, por decir, parte de nuestro cuerpo, que yo voy a realizar un video, que me voy a tomar una foto. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos que tienen que respetar su cuerpo, porque puede ser vulnerado, ¿verdad? Pero sin embargo, a veces entre los jóvenes se comparten y si hay el permiso respectivo, pues no hay violencia. Por eso es que nosotros debemos de enseñar. Ahora, dentro de la violencia digital, dentro de estas consecuencias, hay burlas, hay amenazas, hay chantajes, hay extorsión, hay acoso en las redes sociales, hay daño a su integridad personal, hay malas relaciones personales. A veces nosotros pensamos que ellos se llevan bien en el entorno donde están estudiando, pero no es así. ¿Por qué? Porque de alguna manera algo está pasando con nuestros hijos y nosotros debemos estar atentos. Consecuencias legales y emocionales las hay. Emocionales, por ejemplo, ellos van a sentir miedo, van a sentir vergüenza, humillación, pérdida de la autoestima, sentimientos de culpa, entre otras. Cuando los tipos de violencia se dan en una institución educativa, hay que activar los protocolos respectivos. De algunos de los que estamos aquí somos docentes y nosotros conocemos cuáles son las rutas que debemos de activar al momento que nosotros conocemos
un acto de violencia, cualquiera que sea. Y dentro de estos actos de violencia también está de la violencia digital, que es lo que yo les estoy explicando. Cuando usted no conozca y se encuentre en una institución educativa y no conozca las rutas a seguir, usted acuda rápidamente al DESE. Los profesionales del DESE conocen el proceso a seguir, el protocolo a seguir, las rutas a seguir. Entonces, este profesional pues tiene que activarlas a través de una ficha de información. En la Constitución de la República del Ecuador, pues yo les indicaba que esta reconoce algunos derechos, entre ellas el derecho a la integridad física, psicológica, moral y sexual. Asimismo, la Constitución señala que el interés superior del niño, niña y adolescente está por encima de todos nosotros. Cuando un niño o niña le converse algo y usted crea que es un tipo de violencia, usted, vuelvo a repetir, debe de activar la ruta y protocolo. ¿Por qué? Porque el interés superior de nuestros hijos está por encima de cualquier cosa. Dentro de las rutas hay las medidas de protección que se realizan a la persona afectada, que se realiza al agresor y que cuando los casos son graves o muy graves se hace a toda la familia e incluso a la comunidad en general. Ahora, si estas consecuencias son realmente graves y está inmerso un adulto, me dice el Código Integral Penal que hay una pena privativa de libertad, dependiendo de si sea el caso. Pueden ser 3 años, pueden ser 5 años de pena privativa. O sea, hay que evaluar bien el caso. Las autoridades especialistas en esto lo evalúan. Antes de ello, pues hacen la investigación del caso para poder determinar, ¿no?, la sanción en caso de ser un adulto. Y si este adulto está inmerso en la institución educativa, pues es rápidamente separado. Un mensaje muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta por nosotros mismos y por nuestros hijos: tu cuerpo, tu imagen y tu intimidad son tuyos y nadie tiene derecho a compartirlo sin tu consentimiento. Prevención. Decide, cuida y respeta tu privacidad. Recomendaciones prácticas. Utiliza las redes sociales con responsabilidad. Recuerden, nosotros no tenemos por qué impedir a los demás y a nuestros hijos incluso, impedir que ellos a través de las computadoras, a través del celular, conozcan la información. Eso es un derecho. Pero, ¿cuál es la recomendación aquí? Que nosotros debemos de enseñar con responsabilidad a cómo tratar una información. Dialoga con tus padres o alguna persona adulta de tu confianza. Analiza antes de compartir información con tus compañeros o compañeras. Y no envíes ni solicites fotografías, videos o mensajes de contenido íntimo o contenido sexual.